el virus del PIRS, no sé si el que se más muta la naturaleza, pero está muy por encima, por ejemplo, del de la gripe o el del SIDA en humana. Quiere decir que es un virus que muta mucho. También recombina una barbaridad. En el pasado pensábamos que eso no era importante, pero el nivel de recombinación es muy alto. Más cuando entra una cepa nueva con esta capacidad de replicación, pues más posibilidades de que se encuentre con otra y recombine. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en un nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos el placer y el honor de contar con Iván Díaz Luque. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenos días o cuando se escuche esto. Efectivamente, lo primero que me gustaría es pedirte que te presentes a ti mismo, que nos cuentes tu formación, tu experiencia profesional, tu desarrollo y a qué te dedicas actualmente. Vale, muy bien. Bueno, déjame primero que os agradezca la invitación y aplaudir esta iniciativa porque es una actividad muy sencilla, muy agradable de conectar, ¿no? Es muy fácil llegar a obtener conocimiento o a compartirlo en este tipo de formato, ¿no? Entonces, lo primero, agradecer la invitación y la iniciativa. Bueno, yo hice la licenciatura en la Facultad de Veterinaria en Barcelona y me doctoré con una tesis sobre PIRS, sobre la respuesta inmunológica frente a las cepas europeas y las vacunas. Y ya en ese primer momento empezamos un poco a romper ciertos paradigmas que había hasta entonces, como que con la secuenciación podíamos determinar qué tipo de vacuna utilizar, por ejemplo. Y tras el doctorado, obtuve una plaza como postdoc en el CRESA, en el megaproyecto de Consolida el Ingenio, que son unos proyectos que tiene el Estado español y que es un conglomerado de centros con un mismo objetivo, ¿no? Y desde diferentes puntos de vista. En este caso era virus porcinos el objetivo. Entonces trabajé no solo en inmunología, sino en otros ámbitos con PIRS, con Circo, con Augeski, con Peste. Y desde entonces, bueno, estuve contratado en CRESA, desarrollando proyectos europeos, nacionales y contratos con empresas para el desarrollo de productos y registro de productos. Y bueno, en general podemos decir que el 70% de mi tiempo de investigación ha estado relacionado con PIRS. He publicado muchos artículos, 3 libros y recientemente también he trabajado bastante con coronavirus porcino. Y actualmente soy profesor de la UAB, sigo trabajando con PIRS, en el grupo trabajan con influenza y espero que los próximos meses nos pongamos con el tema de la microbiota y la respuesta inmunitaria, intentando también mejorar el diagnóstico y la secuenciación de PIRS. Muy bien, muchísimas gracias y el agradecimiento es mutuo porque es verdad que esto es muy interesante, pero sin vosotros sería imposible. Así que, pues bueno, agradecerte eternamente que hayas decidido compartir un rato con nosotros. Bueno, pues por no volverte loco, ya que eres un experto en PIRS y lo sé y nos conocemos hace muchos años hablando del tema, vamos a hablar de PIRS, ¿vale? Y vamos a dedicar un ratito en este podcast a hablar de este virus que, bueno, tú eres más joven que yo, pero este empezó cuando yo empecé, ¿vale? Y aquí seguimos peleándonos con él. Así que lo primero que me gustaría es que nos hablaras de cómo está la situación actual de PIRS en la industria porcina. En España, concretamente, somos un país gran productor y eso implica prácticamente el ser endémico para este virus. Y concretamente en la actualidad, pues uno puede tender a pensar que tiempos pasados fueron mejores porque sí que es verdad que antes, pues había una circulación de diferentes cepas y uno tendía pues a intentar convivir con ser positivo, intentar bajar la presión de infección, intentar, bueno, capear un poco la situación. Pero desde el 2020 entró una cepa virulenta que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver con cepas convencionales, una cepa que en los estudios que se hicieron en la Autónoma se vio que es una cepa recombinante con cepas de mayor parte cepa de origen de Italia. Las cepas del norte de Italia son un poco especiales si las comparamos con el resto de la Europa occidental. Y estas cepas realmente, pues vemos cosas como CTs súper bajas. Estamos hablando de entre 1.000 y 10.000 veces más cantidad de virus en una excreción o en la viremia, por ejemplo. Duración muy larga, como digo, de viremia y de excreción. Lesiones en pulmón, pues muy extensas. Normalmente cuando ves lesiones en pulmón, clásicamente hay complicaciones bacterianas. Con este virus puede haber una afectación grave solo por la misma acción del virus. Linfopenia, cosa que tampoco es nada habitual. Mortalidad muy elevada en granja
Y esto ha hecho que, bueno, como se excreta tanto y los animales frente a ese tipo de cepa no tenían excesiva inmunidad, pues se ha diseminado mucho por el país. Y esa es ahora mismo la situación que tenemos. Sí, fíjate, estábamos acostumbrados a oír hablar de estas cepas en Asia, en Bielorrusia, y de repente pues nos encontramos con una en nuestra casa y que hace los mismos efectos hiperpatogénicos de todas estas. Te niegas como buen científico a decir cuál es el nombre popular de estas cepas, pero bueno, simplemente porque la audiencia sepa, estamos hablando de la mítica Rosalía, que ya todo el mundo pues maneja el nombre folclórico que nos ha dado por ponerle. Otra pregunta, Iván, bastante interesante, porque algo que me encuentro habitualmente es que cuando tratas de buscar el impacto económico que tiene una enfermedad a nivel país, es muy difícil encontrar datos sobre eso. ¿Cuál crees tú que es el impacto de este virus en la Unión Europea y en España específicamente? Sí, es verdad que es difícil, pero curiosamente con el caso del PIRS, como trae de cabeza al sector a nivel mundial, pues de esto sí que hay más estudios, ¿no? Los más grandes y los más exhaustivos y tal son de la industria americana, de Estados Unidos, y ellos hablan de 1.000 millones contando costes directos e indirectos, 1.000 millones anuales, es una barbaridad. Obviamente en Asia, en China, en Vietnam, con las altamente patogénicas, la situación es incluso peor. Y aquí en Europa, bueno, con estos estudios lo primero que hay que pensar es que hay mucha variabilidad, ¿no? Realmente, porque depende de la cepa que entre, de las medidas, de las características concretas de la granja, pero un valor que solemos utilizar nosotros para poder comparar estudios es el coste por cerda presente. No por cerda afectada por el brote, sino por cerda presente. Y esos valores, pues más o menos, depende del estudio, pero tanto en Europa como en Asia como en Estados Unidos, con cepas convencionales, estaríamos hablando en torno a 100, 150 euros, ¿vale? Es decir, una granja de 1.000 cerdas, pues supone 150.000 euros. Pero eso son cepas convencionales. Con la cepa que comentabas tú, que me niego a utilizar el nombre común, porque también es verdad que cuando entró tenía un nombre, pero ha recombinado mucho, ha mutado y entonces, bueno, no sé hasta qué punto algunas veces es esta cepa como tal pura o una mezcla, ¿no? Pero bueno, cuando entró esta cepa, y eso sí que hemos visto nosotros estudios en la universidad con las primeras granjas afectadas y después empresas que dedican exclusivamente al análisis de datos económicos y productivos, lo que sí hemos visto es que estamos hablando de en torno a 300-400 euros por cerda presente en la granja. Es decir, multiplicar por 3 o por 4 el coste. Estamos hablando que en granjas está costando un brote de PIRS en torno al medio millón de euros. Eso es una verdadera barbaridad. El otro día, hablando con Gerard de gripe, claro, decíamos que la pobre gripe es la hermana olvidada porque tiene competidores que acaparan la atención y desde luego PIRS es uno de ellos. Vamos ahora también a hablar cuál es el papel que tiene este virus en la aparición, en la reemergencia de otras patologías y en el agravamiento de la virulencia de estas otras patologías que muchas veces están presentes, pero hasta que no aparece una cepa de PIRS, sobre todo este tipo hipervirulentas, pues no llegan a hacer pues a veces los desastres que hacen. Pues mira, ahora que hablabas de Gerard, os remito al podcast que hizo el compañero Gerard, cuando hablaba de que con el control de la gripe y la vacunación de gripe podemos llegar a controlar complicaciones bacterianas. Y con el PIRS pasa un poco lo mismo. Al final los dos son virus que actúan como patógenos primarios dentro del complejo respiratorio porcino y lo hacen de una manera muy clara, ¿no? En relación al PIRS podemos hablar más o menos de 2 o 3 situaciones que hacen que esto ocurra. La primera es que hay una alteración de la funcionalidad del pulmón por la misma neumonía intersticial, hay una infiltración de células mononucleares, un engrosamiento del septo, esto dificulta la respiración, pero mucho más importante con relación a las complicaciones bacterianas es que es un virus que tiene como célula diana el macrófago alveolar, y el macrófago alveolar es una célula que es primera línea de defensa del pulmón a nivel celular, se encarga de controlar las poblaciones de bacterias, pues fagocitando y destruyéndolas, y realmente el virus del PIRS provoca la apoptosis de los macrófagos infectados y circundantes, altera la función fagocítica y bactericida, altera incluso la presentación de antígeno, aunque no es la función principal del macrófago, y también altera el patrón de citoquinas que son estos mensajeros entre las células del sistema inmune
sobre todo a nivel de interferón alfa, y eso es muy importante porque el interferón alfa es muy importante como respuesta antivírica y como para citoquina importante para desarrollar el resto de respuesta inmunitaria. Si falta, si se inhibe, lógicamente esto lo pueden aprovechar otros patógenos. Y ahí tenemos casos muy claros vistos en campo y vistos a nivel experimental con Streptococcus suis, que incluso cepas de baja patogenicidad pueden localizarse y colonizar localizaciones donde no debería estar, simplemente porque el PIRS ha alterado la respuesta, o también Glasserella, lo que conocíamos antes como Haemophilus parasuis. Desde luego que sí, yo que tengo más años que tú, me acuerdo cuando empezó Pierce aquí, pues Strepto apareció con una virulencia que era desconocida hasta el momento y era precisamente porque Pierce pues, le estaba dando de todas estas oportunidades. Otra pregunta interesante, ¿qué medidas podríamos implementar para evitar la propagación de un virus de alta virulencia y sobre todo que sea capaz de expresarse clínicamente? Aunque sé que está la pregunta del $1.000.000 y que es muy difícil de responder, pero por favor. Bueno, realmente es difícil ponerla en práctica, responder. Mira, podemos aprovechar que los dos hemos colaborado en un tríptico patrocinado por Interporc, donde era un decálogo para controlar, desde el punto de vista de inmunología y la bioseguridad, controlar el virus del PIRS. Estuvimos mucho tiempo en la discusión de las medidas, pero simplemente para fijarlas en el papel, por espacio, por dejar las ideas claras, pero todos los que estábamos allí, más o menos, con algunos matices, estamos de acuerdo en el 90-95% de la información que se estaba usando. Es decir, las medidas existen. Lo que ocurre con estas cepas es que quizá nos muestran un poco nuestras deficiencias, nuestras vergüenzas, ¿no? El papel lo aguanta todo cuando vamos a granja, ya sea porque no está en mano del veterinario o porque no se está haciendo, pues bueno, no se están llevando a cabo las medidas que se deberían llevar. No hay nada nuevo, la verdad, en este sentido. Siguen siendo las medidas de siempre. Y en cuanto a qué hacer en un brote de cepa virulenta, bueno, pues después de discutirlo con muchos veterinarios que lo han sufrido, la verdad es que no se puede hacer nada. Es así en primer golpe, ¿eh? Primer golpe. Después sí, uno se plantea muchas de las cosas que está haciendo para mejorarlas y realmente se mejora, pero el primer golpe, cuando tenías una cepa convencional, pues lo habitual era una vacunación en sábana de todas las cerdas, y si había alguna subpoblación negativa, pues podías inmunizar a esas cerdas y por lo menos la segunda ola de abortos o de infección, pues tenerla más controlada. Pero en este caso no. Es verdad que evidentemente, y esto lo hemos visto, que las granjas vacunadas tienen una respuesta mejor, el golpe no es tan fuerte, pero que el golpe sigue siendo fuerte, sí, y no se puede hacer casi nada. Y pasos posteriores hay gente que está cambiando a bandas de 3 semanas, funciona muy bien porque te permite hacer muy bien el vacío sanitario y bueno, un buen lavado y desinfección. Se pueden hacer otras muchas más complejas sobre, cerrado y llenado. Desde luego, MacRebel a medio plazo, no a primer golpe, funciona bien porque al final los animales que sufren más son los que se infectan a una semana. La mortalidad cae en picado cuando se infectan a partir del destete, con lo cual todas las medidas que pueden ayudar a controlar el virus en esa situación. Sí, fíjate, aquí tenemos un caso de una granja bastante grande donde los técnicos consiguieron controlar el brote en una sola nave de gestación, pero vamos, haciendo ya cosas que no puedes hacer de forma rutinaria, ¿eh? Unas medidas de bioseguridad extremas y, bueno, sacrificando todos esos animales, dándolos, como dices tú, como pérdidas a asumir y ya está, no queda otra. Una pregunta interesante. ¿Cuál es el nivel de conciencia y colaboración que hay entre los productores españoles con respecto al PIRS? Porque hay países donde sí hay un bastante nivel de colaboración regional, local, entre los productores, al menos de compartir información. Pero ¿cómo estamos en España al respecto? Pues yo creo que, no quiero ser pesimista, es al revés, es un mensaje optimista porque creo que tenemos las capacidades de hacerlo mejor. Sinceramente. En Estados Unidos han hecho muchos planes de control regionales con más o menos éxito. Sabemos el caso de Hungría, pero no somos comparables porque al fin y al cabo la cantidad de animales que tienen en aquel país no es ni mucho menos comparable. Pero sí que es verdad que ahora en el norte de Europa sí que están por la labor y no sé si evidentemente radical, pero están intentando reducir la presión de infección. Y ahí sí que, claro,
El problema es que estamos importando todos esos lechones. Entonces, no sé si la concienciación es muy buena, porque si estamos haciendo eso como sector, no nos vamos a quitar el virus de encima. Y respecto a la colaboración, sí que hay programas de control puntuales, pero bueno, no están teniendo excesivo éxito, la verdad. Creo que, sinceramente, ha faltado comunicación. Desde que aparecieron los primeros casos hasta que la mayoría del sector conocía la situación, pasaron muchos meses. Muchos meses, efectivamente. Y como tú bien dices, pues claro, de Holanda no importamos lo mejor al precio al que lo importamos. Y los holandeses dicen, ¿quieres lo mejor? Yo te lo mando negativos de PIRS, pero te va a costar el doble. Y esto sí que, efectivamente, como tú dices, quizá, y es mi opinión, no la tuya, falta concienciación en el sector. El propio sector lo ha visto, ¿no? Cuando se han hecho aleatoriamente control de PIRS por viremia, ¿no? No por excreción, que es más larga, por viremia se ha visto que en muchas partidas el 75% de los lechones eran positivos. Y ya no cepas europeas, sino también americanas. Con lo cual yo creo que ahí, y eso no lo va a legislar nadie, porque es comercio dentro de la Unión Europea de un producto que no se puede legislar, con lo cual tenemos que ser el sector los que nos pongamos firmes. Desde luego que sí. Yo confío como tú, yo siempre soy optimista y confío que de verdad algún día mejore esta percepción del mercado y sobre todo la comunicación entre productores. Esto es crítico. Debo decir que sí, tú y yo conocemos ejemplos locales donde productores ya empiezan a compartir incluso las secuenciaciones de sus cepas, pero creo que todavía nos queda un camino largo por recorrer a este respecto. Y ahora ya, pues, quiero que entres casi en la adivinación. Me gustaría que hicieras una proyección, ¿vale?, de futuro de la prevalencia y de evolución del virus que más muta de todos los virus que se han documentado hasta ahora, pues dentro de España y dentro de la Unión Europea. Sí, realmente es coger una bola de cristal. Vamos a ver los hechos. Yo creo que aquí cada uno que saca sus conclusiones. Lo primero es lo que comentas clarísimamente. El virus del PIRS, no sé si el que es el más muta la naturaleza, pero está muy por encima, por ejemplo, del de la gripe o el del SIDA en humana. Quiere decir que es un virus que muta mucho. También recombina una barbaridad. En el pasado pensábamos que eso no era importante, pero el nivel de recombinación es muy alto. Más cuando entra una cepa nueva con esta capacidad de replicación, pues más posibilidades de que se encuentre con otra y recombine, ¿no? Eso nos hace pensar que, lógicamente, las posibilidades de que vayan emergiendo cepas virulentas, y el ejemplo claro es en Estados Unidos, que lo han controlado más, lo han analizado más durante más tiempo y cada X tiempo les aparece una cepa virulenta. Es que, bueno, el virus es así. Estamos luchando contra eso. En el caso de España, pues lo primero era lo que hablábamos de la cepa de la importación de lechones. Si seguimos con esta política, yo no sé qué pensar para el futuro, cada uno que saque sus conclusiones, pero si tenemos en cuenta la cepa esta que entró en 2020, pues mira, algunos datos del propio sector. En 2020, en octubre, hasta octubre del 2022, del 2020 hasta octubre del 2022, menos del 10% de las secuencias eran esta cepa virulenta, y solo en el último año, del último octubre al mes pasado, prácticamente el 90% son esta cepa, ¿vale? Y eso en cuanto a simplemente hacer secuenciación, ¿no?, que no tiene por qué estar ligada a un caso clínico. Pero de los casos clínicos actuales, prácticamente ya el 60% se deben a esta cepa. Con lo cual, bueno, pues puedes hacer tú tu idea de cuál puede ser la proyección futura. Yo creo que lo que pasará es que hasta ahora teníamos una amalgama de grises, de cepas, y ahora en esa amalgama pues se meterán pues partes de la cepa esta virulenta, que en ocasiones pues a lo mejor disminuye la virulencia del recombinante resultante, o a lo mejor aumenta, porque eso es totalmente impredecible. Claro, ese es el problema. Fíjate, llevamos 30 años peleándonos, 32 años peleándonos con este virus y todavía no somos ni capaces de predecir qué va a hacer que cambie la virulencia o la capacidad de transmisión. Es complicado, es muy complicado. Bueno, a ver, es cuestión de probabilidades. Uno piensa que si el virus se replica más, pues más posibilidades de que en cada mutación. Al final es un virus que muta entre cada 1000 y 10.000 nucleótidos. Como tiene 15.000 de tamaño, quiere decir que cada vez que replica, que hace un ciclo de replicación, potencialmente, no quiere decir que ocurra, porque después eso se tiene que transformar en un aminoácido, etcétera, pero potencialmente se puede crear un virus nuevo.
en cada replicación de cada célula de cada animal infectado. Claro, eso es un potencial de crear nuevas cepas que se escapan en la inmunidad, cepas más virulentas, etcétera, pues un potencial enorme. Sí, yo me acuerdo de hace 20 años cuando los norteamericanos nos decían que podían producirse hasta 25 cuasi especies en un solo animal en el que replicar el virus. Nos costaba creerlo, pero hoy es muy evidente que sí que es cierto. Iván, te voy a hacer una pregunta fuera de programa. Simplemente me gustaría saber tu opinión. Las vacunas que tenemos hoy es lo único que tenemos, desde luego, pero en muchas ocasiones no terminan de funcionar como deben de funcionar. ¿Tú crees que la tecnología de ARN mensajero va a venir a ayudarnos con este virus? Es verdad que las vacunas que tenemos, si tenemos estos casos de estas cepas, es evidente que no acaban de funcionar. Pero también es verdad que si no estuvieran, la situación sería mucho peor. Esto a veces hay gente que pierde la perspectiva. Esto lo hemos demostrado más que demostrar experimentalmente, pero lo vemos en el campo. En el campo uno no tiene dos granjas idénticas para poder comparar qué pasa si vacuno y no vacuno. Pero los resultados están ahí, eso lo tenemos bien claro. Es verdad que es una protección que, según la cepa a la que se enfrenten, es parcial y que no va a estar en nuestras manos, ¿no? Y respecto a las nuevas tecnologías, al final son nuevas tecnologías de creación de virus. Si el virus muta tanto y ni siquiera a estas alturas sabemos exactamente qué es la parte del virus que nos determina la protección, pues a lo mejor nos facilita el crear nuevas vacunas o el crearlas más rápido, pero no veo ahora mismo, no sé verlo yo por lo menos, ahora mismo en la actualidad, no sé de aquí a unos meses, pero no sé ver que esto vaya a ser un salto cualitativo. Puede ser un salto un poco de mejora, porque bueno, se pueden obtener partes más concretas y potenciar partes más concretas del virus, pero si repasas la literatura realmente es que no sabemos cuál es la parte que hay que potenciar. Y cuando la sabemos, lo que nos hemos encontrado es que después el virus muta lo justo para escaparse del sistema inmunitario y esa inmunidad que has creado no sirve al 100%. Vaya, fíjate que el coronavirus que nos ha tenido acorralados 3 años a los humanos, el SARS-CoV-2, muta del orden de 10 a menos 3 cambios por sitio y año. Pero es que muta 2,4 por 10 a la menos 2. Es decir, muta increíblemente más. Por lo tanto, sí es fácil que esta tecnología nos cueste aplicarla en un virus tan evasivo. También hay que pensar que no solo las vacunas han resuelto el tema de SARS-CoV-2. Han sido la puntilla, evidentemente, y sin ellas quizá aún estaríamos. Pero las medidas que se tomaron también fueron muy útiles. Fíjate, de repente los humanos aprendieron ciertas técnicas de bioseguridad que nosotros llevábamos toda la vida aplicando, ¿eh? Sí, no sé tú, pero yo he tenido que resolver muchas dudas a gente totalmente ajena al Pero escucha, mi mujer trabaja en ámbito hospitalario, una de sus jefas me tomó como asesor inmunológico, lo cual es paradójico. Le dije, pero en las reuniones ¿te atreves a decir que tu asesor inmunológico es un veterinario que entiende de colectivos? Me dijo, no, todavía no. Digo, pues atrévete a decirlo, porque es que es verdad. Nosotros, tanto por ejemplo Gerard o yo, otros compañeros de la facultad, sí que también no hemos estado como asesores, como tú comentas, pero sí que preguntas desde el sector de la medicina humana que, bueno, muchas veces te sorprenden y que, bueno, que hay que sacar un poco el pecho, ¿no? También, no ser pesimista siempre. Tú sabes la que más gracia me hizo de todas las preguntas que me hicieron en aquella época y que liga con Pierce, que tenemos que vacunar 3-4 veces al año, nos guste o no nos guste. Pues una de las principales preguntas fue esa. Oye, ¿y de verdad nos vamos a tener que vacunar cada 6 meses? Y le dije, no, mira, es que solo lo de vacunar cada 3 meses lo hacemos los veterinarios, que somos unos sádicos, que nos encanta pinchar animales y torturarlos. Y claro, me miraban con cara como de, ¿te estás quedando conmigo? Digo, claro, evidentemente. ¿Por qué te crees que nosotros con algunos virus tenemos que vacunar cada 3 meses? Porque si no perdemos la inmunidad y no es eficaz. Pero bueno, ahí se demostró que algo sí tenemos que decir. Y este virus nos ha enseñado mucho. Este es uno de los que más nos ha enseñado al respecto de prevención en colectivos. Iván, estamos ya en la recta final de este podcast. Ahora lo que me gustaría es que hicieras un comentario final, si quieres un resumen de tu intervención, o incluso recomendaciones a gerentes, compañeros veterinarios, prescriptores, no sé, lo que se te ocurra. Lo primero, no desesperar. No desesperar. Yo a veces lanzo mensajes que me dicen que soy pesimista, pero yo creo que un vaso
con el agua a la mitad, prefiero verlo medio vacío, porque así me pongo las pilas para llenarlo, ¿no? Si me contento con que está medio lleno, igual ya no hago nada, ¿no? Entonces, a mí me gusta mirar el problema de frente y sin frivolidad ni especulaciones, pues ver la realidad. Y la realidad es que no es un problema solo de España, es un problema mundial, que es muy difícil de afrontar, que solo se ha conseguido éxitos rotundos cuando, bueno, pues caso de Hungría, se ha puesto el Estado y se ha puesto el sector por completo, o no sé qué ocurrirá con Dinamarca, etcétera, que sí que se están poniendo las pilas como sector. Yo creo que la capacidad tenemos de sobras, ¿eh? He hecho muchas actividades de transferencia de conocimiento, charlas, etcétera, principalmente en Europa, en Asia y alguna en América. Y yo sinceramente creo que el nivel de los veterinarios en España es bastante alto. Principalmente con este virus porque como lo hemos tenido que sufrir mucho y desde el principio nos ha preocupado mucho y bueno, desde todos los ámbitos ha habido la intención realmente de compartir conocimiento y tal y hacer investigación que sea realmente práctica, pues yo creo que la capacidad la tenemos. La tenemos. Lo que no podemos perder de vista es que es un virus muy complejo desde todos los puntos de vista, punto de vista genético, desde el punto de vista inmunológico, etcétera. Entonces, lo que hay que ser, bueno, no desesperar y ser muy proactivos y muy conscientes de lo que tenemos y ser consecuentes, no hacer una lista de lo fantástico que voy a hacer por ejemplo, de controles, de medidas de control basadas en bioseguridad, lo que voy a hacer en la granja y luego no aplicarlo, porque es demasiado ambicioso o porque en la situación concreta de cada granja no se puede hacer todo. Entonces, ser mucho más estricto y bueno, ir luchando poco a poco, no hay mucho. Joder, lo que has dicho dice no hay mucho, pero es muchísimo, desde luego. Y estoy de acuerdo contigo que es la única forma de llevar esto para adelante. Para terminar, a todos nuestros invitados lo ponemos en el compromiso de que nomine a alguien que le gustaría oír hacer un podcast del tema que sea. No tiene que tener que estar relacionado con Pierce, que es de lo que hemos hablado tú y yo, sino de lo que tú creas que te gustaría oír en Porcicast. Pues mira, no acabamos hace demasiado, creo que un año y medio o dos, tuve la oportunidad de coordinar un proyecto con la gente de León sobre virus entéricos del porcino, sobre todo coronavirus, la diarrea epidémica, el swine enteric coronavirus, etcétera. Y bueno, fue un proyecto, a mí me gustó, yo estoy muy orgulloso de ese proyecto, fue muy prolífico y además, bueno, con gente con la que se trabaja súper a gusto y de la que aprendes un montón, con lo cual cualquiera persona del grupo de Pedro Rubio, Ana Carvajal, Héctor Argüello, todo este grupo, seguro que os da mucho juego hablando de virus entéricos. Joder, te los compro a los tres sin dudarlo y con los ojos cerrados. Desde luego que sí, y trataremos de que no alguno de ellos, sino los tres, antes o después, estén hablando con nosotros en Porcicast. Iván, agradecerte de corazón que hayas dedicado un rato de tu tiempo a compartir con nuestra audiencia. Voy a aprovechar para agradecerle a Porcicast que me dé a mí la oportunidad de tener ratos de charla con amigos como tú. Hace tiempo que no nos vemos en persona, pero bueno, espero que no pase demasiado. Y lo dicho, he aprendido muchísimo, ha sido un episodio realmente interesante y te lo agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.